Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo número 3. Diga conmigo, mientras callé. Dígalo otra vez, mientras guardé silencio, mientras no dije nada, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, es decir, te confesé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo. Es decir, el caballo es muy acelerado. Cuando dice no seas como el mulo, es decir, no seas terco. Ni terco ni acelerado. Dígale al que está a su lado, no seas terco ni acelerado. Aclaro que eso es lo que dice allí. No seas como el caballo o como el mulo. Es decir, no seas acelerado o no seas terco. ¿Usted no ha visto cuando han arrastrado los mulos? Y ahí está el domador y él tirando para un lado y por el otro. Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dice el libro de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repita conmigo este proverbio: el que encubre, dígalo fuerte, el que encubre sus pecados no, diga no, prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una persona que se congregaba con nosotros una vez en consejería con la hermana Rosalba, nos confesó que ella había caído en adulterio, había fallado a su esposo. Y que su esposo no sabía nada. Le aconsejamos que para que ella pudiera avanzar, tenía que buscar la forma de hablar con su esposo. Pasaron los años
La persona ya no pudo más, ni está con el Señor, no pudo. Hoy más que una prédica, quiero pedirle al Señor que nos confronte. No me vas a ver predicar como siempre lo hago. Le voy a pedir al Señor que nos confronte. Esta semana el Señor ha venido trabajando con esta palabra en mi esposa, en mi vida. Los que vinieron el jueves vieron al hermano Hermes, se confesó públicamente cosas que estaban pasando, actitudes de rebeldía, de infidelidad, de hipocresía. Lo hablo porque él lo habló allí en el video. Bueno, en la prédica yo vi el video. Según lo que dice Proverbios 28:13, el que encubre, diga conmigo, el que encubre. Trabajemos en esa palabra, que es encubrir, tapar. ¿Qué más? Callar, ocultar, esconder. El que encubre sus pecados, dígalo, escúcheme, míreme, no prosperará. ¿Me puede mirar acá? Suelte por un momento su Biblia, no se vuelva ahora estudioso de la Biblia. Míreme acá, no prosperará. Es difícil una situación de esas. Cuando el esposo tiene que hablarle a la esposa o la esposa al esposo, es difícil. Hablarle de cosas que posiblemente puede dañar el hogar. Míreme, Dios no puede trabajar, construir, si su base principal hay mentira, hay cosas ocultas. Imposible. Dios no puede llevarnos al avance, a la prosperidad, si no hay confesión. No, yo no lo vuelvo a hacer. Yo lo hice, no lo vuelvo a hacer. No le voy a decir nada. Ahí hay una maldición en el momento que usted lo hizo. Y hasta que usted no confiese, usted no será libre. Tiene que haber confesión. Hay muchos en la casa del Señor que no pueden prosperar, que no pueden avanzar, porque no ha habido confesión. No ha habido confesión. A veces no entendemos por qué está pasando esto en la pareja, por qué no se entienden. Si no se saca eso a la luz, no puede haber prosperidad. No puede haber libertad. Dios no puede edificar en la mentira. Imposible. ¿Qué va a pasar si guardamos el pecado?
¿Qué va a pasar si nosotros seguimos escondiendo el pecado? Míreme, no va a haber avance, no va a haber prosperidad. No puede haber avance. Le decía a mi esposa, ¿por qué no le habla a su esposo de la verdad? Hablando de doctrina, hablando de la palabra. Y por un lado, el pecado. No podemos nosotros jugar a la iglesia. Hace algunos días, muy seriamente le dije a Dios, tienes que hacer algo. No podemos nosotros pretender que llegue el avivamiento, que llegue la bendición cuando hay guardados. Tiene que haber confesión. Miren, yo fui levantado a los 4 años de haber conocido a Cristo. 4 años. Fui levantado a los 4 años. Y hoy por hoy me doy cuenta. Fui levantado a los 4 años y había gente allí de 10 años, otra de 15 años, otros de 20 años. Cuando yo soy levantado pastor a los 4 años, ellos se airaron conmigo. ¿Y por qué él fue levantado pastor y por qué yo no? Hoy me doy cuenta que mi crecimiento espiritual dependió de mi confesión. Porque yo me sentaba con mi pastor. Hermano, él decía, con usted ha sido las consejerías más largas que yo he tenido. Decía él. Yo me sentaba, le hablé de mi vida pasada, me hablé de lo que practicaba, le hablé de todo. Pero yo no me estaba dando cuenta que eso iba a traer crecimiento a mi vida. No, si yo hablo, ¿qué va a pasar? Si yo hablo, hermano, duele, sí. Hay cosas que duelen muchísimo. Pero es necesario abrir la boca. Es necesario. Es necesario que entre el esposo y la esposa haya transparencia, sinceridad. A veces el lecho matrimonial es mancillado. Pensamientos, recuerdos de personas. Estamos con la esposa o el esposo y estamos pensando en otras personas, mancillando el lecho matrimonial. Ahí no está Dios. Yo miro el libro de los Hechos. En el avivamiento tiene que pasar esto. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando sus pecados y dando cuentas de sus hechos. ¿Quién los obligaba a ellos a esto? Y sigue diciendo, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, confesando sus pecados. Dando cuentas, yo era hechicero, yo practicaba la magia negra, la magia blanca, yo era un adúltero. Ellos hablaban de su pecado. Yo miro la palabra del Señor
Míreme acá. Para Dios es muy importante la confesión. Si alguno me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Para usted recibir a Cristo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Para usted heredar las promesas, heredar la bendición, usted tiene que confesar la palabra. Dice Proverbios: la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Estoy enfermo, entonces yo declaro que Dios me va a sanar. Por la llaga de Cristo fui sanado. Para Dios es muy importante la confesión. Hay algo que pasa en el mundo espiritual. Cuando yo confieso, aunque duela, hay libertad. Y lo que viene en los próximos días es prosperidad. ¿Alguien me está escuchando? En la iglesia primitiva la gente llegaba y confesaba sus pecados. Es necesario la confesión. Yo hablé del hermano. Bueno, yo no voy a dejar de hablar de él, pero ya, yo no tengo por qué ir a pedir perdón. Tienes que ir a confesarle lo que hiciste con él. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice acá: confesaos. Y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Míreme acá. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Hay unos que no quieren ser sanados. ¿Quieres ser sanado? Confesaos vuestras ofensas. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Y dice: y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ellos tendrán que confesarlos y les serán perdonados. La confesión. Pedir perdón. Hablar. Y hay algo que pasa cuando tú hablas. La carga que tienes en tu hombro se va yendo. ¿Por qué? Venga, hermano Hermes, yo doy un ejemplo con usted. ¿Por qué? Quédate allí. ¿Por qué si yo sigo a Cristo, si yo estoy buscando del Señor, por qué yo me siento enfermo? ¿Por qué espiritualmente no puedo conectarme con Dios? No puedo hablar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios nos ha dicho que nos va a entregar un avivamiento, que nos va a dar bendición económica, por qué no llega? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. El salmo que leímos. Y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿La mano de quién? De Dios. Ven, haz el papel del Señor, ven. No, quédate agachadito. Le va a tocar quedarse agachadito. Ponle la mano. Con respeto, esta es la mano de Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. El tipo tiene 30 o ella tiene 30 y ya se siente como una anciana. Todo le duele. Todo. Y allí está la preciosa anciana de 70 y parece una niña danzando. Mientras guardé silencio,
Mientras escondí mi pecado, se envejecieron mis huesos. Y empieza un gemir: Señor, ¿qué pasa? Y en mi gemir todo el día: ¿por qué llegó esta deuda? ¿Por qué llegó este embargo? ¿Por qué no llegó esta bendición? ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué si yo diezmo, por qué no me llega la bendición? Señor, ¿qué está pasando? Y la mano del Señor hace más fuerza. Fuiste donde el médico dijo: la cosa se empeoró. Hay más cosas en tu cuerpo. Tengo que hacerte más exámenes. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si fluías en el Espíritu, se fue su presencia. Vienes a la iglesia y te duermes. No entiendes la palabra. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y empieza la presión. Agáchate. La mano del Señor empieza a hacer presión. Míreme acá. Uno no explota de la noche a la mañana. Los volcanes no explotan de la noche a la mañana. Empiezan a haber unas manifestaciones. El humo, el azufre, su boca empieza a botar azufre. Y empieza una alerta por los noticieros: cuidado, ese volcán está que explota. Cuando una persona explota, yo no vuelvo por allá, ya no más, no aguanto. Hay algo atrás que ha venido pasando. Y guardamos. Y no digo nada. Y me quedo callado. Y añadimos más pecado a nuestro pecado. Y nos enredamos en la mentira. Y así nos vamos a encontrar. Enfermos. Déjelo parar. Es necesario la confesión. Es necesario la confesión. Mi esposa no sabe nada. Mi esposo no sabe nada. Tarde que temprano, eso tendrá que salir a la luz. Si no, Dios no podrá edificar. Con ejemplo, con respeto, perdón, coloco de ejemplo a Carlos y a Pablo. Cuando yo vi que ellos empezaron a avanzar, allí se sentaron con su pastor avergonzadamente contando su vida personal. ¿Sí? Mire, todos dos ahora están otra vez juntos, edificando juntos. Pero usted puede mirar a su esposo con transparencia, a su esposo. Las personas que tienen que ver más con tu vida, tu esposa, tu esposo, tus hijos y Dios. Hay que hablar. Hay que hablar. Míreme, si no hablas, estancado te quedarás. Si no hablas,
estancado te quedarás. Dios ha abierto la puerta. Desde el domingo pasado Dios empezó a hacerlo. Dios ha abierto la puerta. El jueves Dios puso al hermano Hermes, su esposa, a abrir la puerta. Si usted mira el libro de Josué, Dios le dijo a Josué: van a tomar Jericó. Todo lo que esté en Jericó, el primer botín, será para mí. De esa manera se santificaba el resto. Si las primicias son santas, el resto de la masa también lo será. Pero un hombre llamado Acán tomó un manto babilónico, quizás muy hermoso, un lingote de oro, y llegó, hizo esto. Fue a su tienda, llegó y levantó su alfombra e hizo esto, como si nada. Ahí está. Cuando ellos fueron a tomar Acá y la siguiente ciudad, fueron vencidos, se debilitaron. Se debilitaron. Josué dijo: ¿para qué van a ir todos los guerreros? No vayan solamente 3,000, con ellos agarramos esa ciudad. Tenemos la victoria sobre esa ciudad. ¿Sabe qué pasó? Mataron a muchos del pueblo de Israel. Josué dijo: Señor, ¿qué pasó? Él dijo: ahí hay un guardado, ahí hay un tapado. ¿Cómo? Josué se fue ante el pueblo, llamó a todas las tribus y quedó la familia de Can, quedó Can y su familia. Cuéntame, ¿qué has hecho? Decláramelo delante de Jehová. Vi un manto babilónico, vi un lingote de oro, vine y lo escondí en mi tienda. Josué mandó a unos servidores y sí, ahí estaba el lingote, ahí estaba. Fueron donde Josué: Josué, aquí está. Le dijo: confiésame lo que tú has hecho. Confiésamelo. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Los quemaron a todos, los quemaron. Todo lo que era Acán, su familia, sus enseres, su ropa, todo fue sacado y quemado. Los quemaron vivos. ¿Por qué has traído maldición al campamento de Israel? Quiero su mirada, su atención acá. Pero hermanos, aparte de la bendición, de lo que vamos a recibir en esta tierra, ¿qué de nuestra salvación? Mi pastor decía: el día del arrebatamiento muchos nos vamos a llevar grandes sorpresas. Ese no era diácono, ¿y por qué se quedó? Ese no cantaba en la alabanza. Sí, lo que pasa es que lo que ustedes no veían, yo sí lo veía, y ese tenía un guardado ahí. Ha sido mi pacto desde años. Permíteme, Señor, presentarme a ti en integridad, en pureza y en santidad. Y en estos días le dije a Dios: si eso no va a pasar en mi vida, yo no puedo seguir siendo pastor. No serás salvo. Estarás estancado. Las promesas estarán detenidas si no confiesas.
Dígale al que está a su lado, hay que hablar. Hay que hablar. Quizás vas a escuchar cosas que no te gusten, pero hay que hablar. Hay que hablar. De esa manera, todo quedará dispuesto. La plataforma principal está sana. Confesaos los pecados los unos con los otros para que seáis sanados. Hace poco, un familiar de mi esposo habló de que por ahí tenía un hijo aparte. Dios empezó a tocarlo. Se sintió redarguido y él dijo: quiero hacer las cosas bien. Eso está bien. Y habló con su esposa, con sus hijos, y habló. Muchos de nosotros, cosas que practicábamos allá en el pasado cuando no conocíamos a Cristo, llegamos a Jesús y esas mismas prácticas todavía han estado en nosotros. Los mismos vicios. ¿Por qué están? Porque no hemos confesado. El que encubre sus pecados, ayúdeme, dígalo fuerte. ¿Por qué no le dice al que está a su lado: si tú los encubres, no prosperarás? Miren, todo en la vida tiene una causa. ¿Por qué me está pasando esto? Hay una causa. Todo tiene una causa. Hay que confesar. Quizás nos vayan a juzgar, quizás nos vayan a tratar mal en el momento, pero hiciste lo tuyo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer lo que encubríamos. Pensemos, si aquí están haciendo un avivamiento, ¿puede usted mirarme? Si aquí están haciendo un avivamiento, yo le decía a mi esposa: no quiero en la iglesia una unción mezclada, pecado con pecado. Yo quiero una unción pura. Una unción pura. Para que haya una unción pura sobre la iglesia, tiene que haber confesión. Confesión. Confesar. Mi padre, cuando empezamos a conocer del Señor, y él también nos sentó: venga, que necesito hablar con ustedes. Yo hice esto. Una vez nos confesó que él nos había cerrado el cuerpo, que para que no nos hicieran mal. Miren, seamos sinceros. ¿Cuántos guardados hay en la familia? Hermanos, si eso pasa
lo que yo le contaba ahora de estas dos personas que llevan muchos años y tienen esos problemas internos. Hermano, llega Cristo, esas dos personas no se van para el cielo. Porque ahí hay adulterio. Yo me voy a salvar porque voy a una iglesia, me voy a salvar porque estoy escuchando el mensaje del pastor José. A ti te va a salvar es Jesucristo, y si tú confiesas tu iniquidad. Mira la importancia. Yo puedo mirar el libro de Nehemías, solo escúcheme. Dice así: Esdras confiesa los pecados de Israel. En ayuno y el concilio sobre la tierra en sí, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios de la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados. Confesar, diga conmigo, confesar. ¿Tú crees que Dios no ha visto que te gusta el vecino? ¿Tú crees que Dios no ha visto eso? ¿Que con tu pensamiento le eres infiel a tu esposo o a tu esposa? Dios lo ve. Todo Dios lo ve. Y el que te ve es el que te bendice. Lloramos. ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué esto? Tenemos que confesar nuestros pecados. Yo digo algo, ayer lo hablábamos en la oración de la madrugada. Si Dios no hace algo, muchos aún de los que estamos en la iglesia de Cristo nos vamos a perder, porque no hay santidad, porque no hay integridad, porque no hay pureza, porque hay una doble vida. Hay una doble vida. Yo le decía, Señor, si tú no haces algo, ¿cómo los hogares, como ella le va a ser fiel a su esposo, como él le va a ser fiel a su esposa? Dios, si tú no haces algo, lo guardado, lo que está escondido, quiero asegurarme como pastor que cuando partamos de esta tierra, el remanente que Dios ha puesto en mis manos a liderar, nos vayamos para el cielo. Usted delante del Señor no le va a decir, Señor, es que yo di mucha plata en la iglesia. Señor, yo serví, yo atendí la gente en la calle. Señor, yo limpié sillas, yo madrugué a las 5:30 de la mañana. Sí, pero tú tenías un guardado ahí. Por eso dice, hacedores de maldad. Porque dice, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profeticé. Allí habían profetas. En tu nombre profeticé, Señor, en tu nombre hice esto. El Señor dijo, sí. Dijo, hacedores de maldad. Yo sabía lo que ustedes estaban haciendo. ¿Sabía Dios el pecado de Ananías y Zafira? Estaban delante de Pedro, delante de los apóstoles.
estaban delante de ellos. Ellos habían hecho una promesa. Escúcheme, Dios no exige eso. Ellos hicieron la promesa. Dios no se lo estaba pidiendo. Ellos dijeron: vendamos esta heredad y vamos a hacer lo mismo que Bernabé y su esposa hicieron. Allí lo dice antecito de Hechos capítulo 5. Ellos querían aparentar ser generosos, una pareja generosa. Somos una pareja generosa, y vendieron la heredad. Yo no sé cuánto les darían, pues hablo de acuerdo al precio de hoy, quizás 10 millones. Y él convino con su esposa: guardemos 5 y digámosle a ellos que en 5 se vendió la heredad. Y fue Ananías a presentarse ante Pedro: aquí traigo, Pedro, los 5 de la venta. Pedro se queda viéndole: ¿en esto vendiste la heredad? ¿En esto? Y él aseguraba y decía: sí, en eso. Eso. Pedro, lleno del Espíritu de Dios, le dice: ¿cómo? ¿Cómo llenó Satanás tu corazón para tentar al Espíritu del Señor? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cayó muerto por su hipocresía, cayó muerto. Su esposa no sabía nada, y allí llegó ella atrasito: dime, Zafira, ¿en verdad en ese precio fue que vendieron la heredad? Sí, lo que dijo mi esposo, así fue. Y él es verdadero, él es honesto. ¿Por qué conviniste con tu esposa para tentar al Espíritu del Señor? Los que llevaron a tu esposo muerto, ahí vienen por ti. ¡Puf! Ahí me cayó muerta. Lo dice en el libro de los Hechos. Iglesia, por favor, entiéndame. No he montado una empresa productora de dinero. No, es que yo coloqué la iglesia para lograr dinero. Si no hubiera seguido mi empresa. Si Dios me ha llamado a predicar, lo vamos a hacer en santidad, en integridad y en pureza. Y lo escondido tiene que salir. Sacerdotes con el temor de Dios. Y si no, ¿qué va a pasar con nuestra alma? ¿Qué va a suceder? Si hasta ahora Dios nos ha bendecido, si confesamos nuestro pecado, toda la bendición plena va a venir. ¿Por qué lo sabe, pastor? Porque dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia es: el Señor te vuelve a cobijar con su favor, con su bendición. Las promesas se te van a hacer una realidad, pero tiene que haber confesión. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? ¿Prefieres quedarte enfermo y estancado? Si Zafira hubiera dicho: no, Pedro, no es verdad, ella se salva, ella no muere.